¿Quién es el Papa Francisco? Los fieles católicos no salen de su asombro. Por el arcaico sistema de una chimenea humeante, el Colegio de Cardenales les ofrece una sorpresa sensacional. Es la segunda que se anuncia en el Vaticano en pocos días. La primera sorpresa había sido de una magnitud histórica: la renuncia del Papa Benedicto XVI. ¿Quién podría ser el nuevo pontífice? Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Un cardenal con el que nadie contaba aparece en el balcón. Es mayor y no figura en quiniela alguna. No era papable y salió papa. Sus primeros gestos produjeron una impresión indescriptible. Fratelli e sorelle, buonasera. En particular yo destaco el gesto, me parece muy revelador, de la invitación a orar con él en su primera aparición en público, que a mi modo de ver nos indica una personalidad marcadamente, fuertemente teologal, dominada por la presencia de Dios. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera de voi su di me. La sensación que a mí me dio es que se estaba dirigiendo a mí, y cuando nos pidió rezar, yo recé a través de las imágenes de la televisión, pues yo recé porque me sentía interpelada con lo que estaba diciendo el Papa Francisco. No era italiano, ni siquiera europeo. Era el primero procedente de América, el primero de habla española en 5 siglos y, cosa de por sí ya sorprendente, el primer jesuita papa. Para la Compañía de Jesús, que un hijo suyo, un hijo de Ignacio, haya sido nombrado papa es también un motivo de orgullo, aunque claramente con su nombre de Francisco está trascendiendo las fronteras de cualquier congregación religiosa y está queriendo ser universal de toda la Iglesia. ¿Se reflejará el carisma ignaciano en las acciones del nuevo pontífice? A través de San Ignacio de Loyola, a cada jesuita viene una inspiración en línea de servicio profundo y leal, valiente, incluso heroico a la Iglesia. Y a través de San Francisco Javier, a cada jesuita también le llega un deseo de ayudar a la Iglesia a visitar, a conocer esos lugares donde la Iglesia tiene más dificultades, los lugares de misión. Los periodistas no saben en ese momento que el personaje, a quien rinden honores las tropas italianas y la Guardia Suiza, circulaba pocos días antes en autobús o en metro por Buenos Aires. Ignoran que no vivía en un palacio, sino en un piso. ¿No basta eso para una leyenda? Sí, pero hay mucho más. Acá en Buenos Aires, en 1936, nacía Jorge Mario Bergoglio, hijo de humildes emigrantes italianos. Creció en la capital argentina y fue aquí donde comenzó a estudiar. Su vocación inicial fue la química. Se diplomó, pero al poco se interpuso una vocación superior que le arrancó del laboratorio. Dios le llamaba al sacerdocio.
Buenos Aires pudo ofrecerle el éxito. Ahora se convertirá en su campo de apostolado. Va a dedicar su vida a salvar almas. Viene a formarse aquí, al Seminario Metropolitano. Sueña ya con aliviar la miseria moral y material que rodea la gran urbe. En Santiago de Chile, en 1958, comienza su noviciado en la Compañía de Jesús. De regreso a Buenos Aires, enseña en el Colegio de El Salvador. En 1967 pasa a San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina, para los estudios de teología. Es ordenado sacerdote en 1969 y ese mismo año sus superiores le envían a España, a la ciudad de Alcalá de Henares. Bueno, él estuvo haciendo en Alcalá de Henares lo que los jesuitas llamamos tercera aprobación, que es una especie de segundo noviciado después de los estudios. Alcalá es una casa importante porque no hay que olvidar que San Ignacio estudió en Alcalá de Henares. A partir de entonces se inicia su ascenso en la Compañía de Jesús, que culmina con su elección como provincial de Argentina de 1973 a 1979. Era una época turbulenta que le acarrearía amargos sufrimientos. América Latina se debatía entre revoluciones, guerrillas y golpes militares. En Argentina, entre los años 1976 y 1983, se estableció una dictadura militar. Algunos calumniadores señalaron a Bergoglio como sospechoso de colaborar con el régimen por no defender a 2 sacerdotes detenidos. La realidad es la contraria. Ayudó, protegió y alojó a jesuitas perseguidos durante la dictadura. El premio Nobel Pérez Esquivel ha dicho que el entonces jesuita Bergoglio pues no colaboró para nada con la dictadura. El padre Jorge, el cardenal Bergoglio, ahora el Papa Francisco, ha sido incómodo para quienes querían ir en contra del ser humano, oprimir, quitar la libertad, y al ser incómodo para ese poder injusto, han querido ensuciar su imagen y han querido involucrarle injustamente y falsamente con la dictadura de Videla, cuando él mismo y como jesuita tuvo que sufrir la persecución de hermanos jesuitas. La docencia ocupa una parte muy importante en su vida. Fue profesor de teología, rector del Colegio Máximo de la Facultad de Filosofía y Teología, a la vez que párroco en la localidad de San Miguel. Él comenzó siendo maestro de novicios en la Compañía de Jesús, y los jesuitas destinan a ser maestros de novicios a aquellas personas, en principio, que entienden, que conocen bien la espiritualidad ignaciana y que por tanto pueden formar a los futuros jesuitas. En 1986 regresó a Europa, concretamente a Alemania, para ultimar su tesis doctoral, pero fue trasladado a la ciudad argentina de Córdoba para ser director espiritual y confesor. Y llegó a obispo, cosa poco corriente para un jesuita. San Ignacio no quería que los jesuitas sirvieran a la Iglesia desde los cargos y desde las dignidades eclesiásticas, y por esa razón, pues, en general, los jesuitas están, aquellos que valgan para ello, pues lejos, digamos, de los cargos eclesiásticos, lo cual no quita para que en algún caso pues no pueda haber excepciones a esa situación si el Papa lo pide. Fue el Papa Juan Pablo II quien le designó arzobispo coadjutor de la diócesis de Buenos Aires en 1997. Se dice que fue como premio a su firmeza frente a la llamada teología de la liberación que erosionaba entonces la Iglesia en Latinoamérica. Como párroco, como sacerdote y como jesuita, se enfrentó a esa tendencia, ¿no? Y fruto de ese enfrentamiento contra la teología de la liberación, le relegaron, por así decirlo, en la diócesis donde estaba y en la institución donde estaba, ¿no? En 1998 se convierte en arzobispo de la capital, cargo que lleva añadido el de primado de Argentina. Su fama se proyecta ya en el continente y es elegido presidente del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. 3 años después, en 2001,
Juan Pablo II, que aprecia su valor, le nombra cardenal. ¿Soñaba con ser papa? No. Él viaja a Roma con cierta frecuencia, pues es miembro de diversas congregaciones y pontificios consejos. Un trabajo sin especial relieve. En Argentina, sin embargo, se ha convertido en el eclesiástico más influyente. En 2005 le eligen presidente de la Conferencia Episcopal. Ese año fallece Juan Pablo II. Algunos mencionan ya al cardenal Bergoglio como posible sucesor del Papa polaco. Un año después, volvía a España para la Jornada Mundial de la Familia de 2006, en Valencia. Celebró allí la misa para los peregrinos de habla hispana. Como siempre, procuró pasar inadvertido. Y se produce la renuncia de Benedicto XVI. Se desencadena un aluvión de especulaciones mediáticas, quinielas, listas de papables. Bergoglio no figura en ninguna. No tiene el perfil que los vaticanistas imaginan. Tenía razón el cardenal amigo. Pues suelen preguntar siempre, bueno, ¿y cómo cree usted que debe ser el perfil de este nuevo papa? Esto siempre es equivocado. Porque Dios tiene ya hecho su perfil. La renuncia del Papa Ratzinger cambia todos los esquemas. El 28 de febrero empieza la sede vacante, cuando el Papa emérito se despide y se eleva en helicóptero hacia Castel Gandolfo. Los cardenales de todo el mundo van acudiendo al Vaticano, a las llamadas congregaciones preparatorias. Allí hablan, rezan y se informan para ver más claro qué necesita ahora la Iglesia. Los fieles católicos aman ya al nuevo pontífice, sea quien sea. ¿Negro o amarillo? ¿Vendrás de Europa? ¿De América? A lo mejor eres un astronauta. No sabemos si serás joven o mayor, pero lo que es seguro es que leeremos todo lo que escribas. Escucharemos todas tus palabras y rezaremos por ti todas las noches. Y sobre todo te vamos a dar un abrazo así de grande, porque tú eres el mismísimo San Pedro y te haremos una gran fiesta. Seas quien seas, te esperamos. En la mañana del 12 de marzo, los cardenales asisten a una solemne misa votiva en la Basílica de San Pedro. La ceremonia es brillante. Hasta los más alejados de la fe admiran el esplendor de la liturgia. Por la tarde, la comitiva de los 115 electores se dirige en procesión hasta la Capilla Sixtina. Suenan las letanías de los santos y santas de Dios, cuya ayuda se implora. Los cardenales, en dos filas, van ocupando sus sitiales. El marco es de una belleza única. En lo alto, el juicio final de Miguel Ángel. Abajo, el rojo púrpura de los cardenales. Ahora invocan la presencia del elector invisible con el canto del Veni Creator. Terminada esta súplica al Espíritu Santo, juran colectivamente observar las estrictas normas que rigen el cónclave.
Luego, individualmente, cada elector pone la mano sobre los evangelios y ratifica su juramento. Unos lo hacen con voz grave, a otros, embargados por la emoción, apenas se les oye un susurro. Tego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio. Ya han jurado. Llega el momento. El maestro de ceremonias Guido Marini pronuncia el célebre Extra omnes. Todos fuera. Y van desapareciendo de la Sixtina todos los que no tienen derecho a voto, desde el secretario del Papa emérito hasta el último ayudante. Son las 17:35 horas. 115 cardenales se encierran en cónclave. Uno de ellos no saldrá vestido de rojo. Fuera, el pueblo fiel está pendiente de la chimenea y de su fumata. La verán negra hasta la quinta votación. Por fin, en la tarde del día 13, del tercer mes del año 2013, una fumata blanca, muy blanca, y el repique de las campanas de San Pedro anuncian al mundo la buena nueva. 100.000 ojos están clavados en el balcón, palpitantes de curiosidad. ¿Quién será? Aparece el cardenal protodiácono. La emoción es grande cuando proclama: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Surge la blanca silueta del Papa en el balcón de la Basílica Vaticana. Redoblan los aplausos. El entusiasmo es grande en la plaza de San Pedro, pero en Buenos Aires, donde le conocen y quieren bien, la alegría llega a la euforia. Pido una interrupción, disculpen, no puedo seguir hablando, estoy sumamente emocionada. Como católica, como argentina, los católicos del mundo, y les pido disculpas a los que no lo son, tenemos nuestro nuevo jefe. Y como argentino me siento sumamente orgullosa de un héroe, un mártir, un hombre que ha dado su vida por la Iglesia. Perseverancia, lealtad. Muchos entendidos quedan estupefactos al escuchar el nombre que no tenían en sus listas. Y es que en este cónclave sucedió algo muy extraño. Los sabios se vieron humillados. El Espíritu Santo no sopló en la dirección fijada por los medios de comunicación. Cuando salió Jorge Mario Bergoglio, pues la cara de tontos, perdón, lo digo con cariño, la cara de tontos que se nos puso a todos, pues era increíble, porque no conocíamos nada de esto. Conocíamos, sabíamos quién era, sabíamos dónde estaba, pero poco más. Sorpresa y poca perspicacia, ¿no? Para darnos cuenta de que se nos había olvidado el factor sobrenatural, o le vamos a decir el factor santidad. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. No sabían que poco antes, en la Sixtina, el cardenal de Buenos Aires había sido secuestrado por Dios. Jorge se convirtió en Francisco
es decir, en Pedro. Del tronco que todo el mundo presume que está seco y que está, digamos, muerto, renace una y otra vez el brote verde de una vida que es sorprendente. Esto dice algo, a mi juicio, sobre lo que es la vida de la Iglesia. Y que a la vez coge con el paso cambiado a todos los listos, a todos los expertos. Prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro. El nuevo Papa se gana pronto el afecto. Sus primeros gestos y palabras son muy cercanos. Grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me, buonanotte e buon riposo. Al día siguiente, la prensa mundial de todos los colores políticos solo tiene un tema y una foto en portada: el Papa Francisco. Ninguna religión o creencia ha acaparado nunca tanto interés como la Iglesia Católica. Su primera visita fue para rezar ante la Virgen. Luego recibe a los cardenales. Emociona verle abrazar a todos, uno a uno, y de todos los rincones del mundo. Representan también distintos carismas y experiencias dentro de la Iglesia. Se detiene un poco más con el Cardenal de Madrid. No cabe una imagen más palpable de la unidad y universalidad. Pero esto no es todo. La primera homilía del Papa Francisco me parece que nos dio todo un programa de vida clarísimo, en una homilía muy breve, pero dio 3 puntos que a mí se me han quedado ya grabados. Nos habló de caminar, construir, confesar, como Iglesia. Y eso hecho en la presencia del Señor, en la presencia de Cristo, con la cruz. Creo que no se puede decir más en menos palabras. En este lado del Atlántico casi nadie le conoce. Hasta que se vistió con la sotana blanca, circulaban muy pocas fotos de él. ¿Quién es, pues, el ilustre desconocido que se ha convertido en líder espiritual de la humanidad? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus rasgos principales? En el año 2006, el cardenal Bergoglio dio unos ejercicios espirituales a los obispos españoles. Allí desveló su intensa espiritualidad. Un testigo lo recuerda. La impresión primera que yo recibí desde la primera meditación es de un hombre de Dios, un hombre profundo, que nos fue introduciendo ya desde el primer momento en un clima de oración y de mucha esperanza. Él en alguna ocasión ha dicho que el cristiano no puede ser un cristiano de etiqueta, tiene que ser un seguidor de Jesús, con todo lo que ello implica, con la cruz, que los cristianos no vale que nos quedemos en las sacristías. Tenemos que salir a la calle, tenemos que dar testimonio. De espíritu combativo, eso es la esperanza combativa, él hablaba mucho, ¿no? Y la fe combativa, el no quedarse parado, el no dejarse llevar por los miedos, las debilidades. Su ardor combativo le lleva a denunciar la injusticia social. En su archidiócesis de Buenos Aires no tuvo miedo a criticar los efectos demoníacos del imperio del dinero, como la droga, la corrupción y la trata de personas, incluso de niños, y la violencia que destruye familias. Oigámosle clamar en plena calle contra los caínes modernos, las mafias que esclavizan con la prostitución y la explotación del trabajo clandestino. De los caínes,
moderno. ¿Dónde está tu hermano esclavo? El que estás matando todos los días, en el taller clandestino, en la red de prostitución, porque en esta ciudad está instalado el sistema de trata de personas, ese crimen mafioso y aberrante. Aquí nos están saqueando la vida de nuestros jóvenes, la vida de nuestros trabajadores, la vida de nuestra familia. En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. En esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano, la carne de todos esos esclavos y esclavas, la carne que asumió Jesús, es la misma, y por la cual hoy Jesús está aquí, vale menos que la carne de una mascota, y eso pasa en esta ciudad. Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros. Se gasta en mascotas en el primer nivel de gastos superfluos. Se idolatra la mascota, está la idolatría de comprar, alquilar, tener un afecto que yo doy como quiero, donde quiero, sin la libertad de la respuesta, ¿verdad? Es toda una caricatura del amor. Y el segundo puesto lo lleva la cosmetología, cosméticos. El cardenal no ha vacilado en reprochar al gobierno el aumento de la pobreza en su país. Una situación que juzga inmoral, injusta e ilegítima en una nación que posee los recursos necesarios para evitar tales daños. Pero la lucha de Bergoglio no es la de un revolucionario. No le mueve el odio, sino el amor de Cristo, que no busca la condena del pecador, sino su conversión. Por eso dice: nosotros no venimos a protestar aquí, venimos a rezar. Pero públicamente, en la plaza, no los insultemos. Recemos por ellos también. La pasión por los pobres que le mueve no es invento suyo, le viene de Dios. La pasión de Dios por los humildes y los sencillos. La pasión de Dios por aquellos que son pacíficos, que no hacen pretensión de ser más que los demás. Esa pasión de Dios por la humildad, la sencillez que se muestra como es, la sencillez que no se maquilla el alma, la sencillez que está para servir, está para adorar, está para sentirse pueblo de Dios. Una prioridad absoluta en su predicación es la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para hablar de ello, le invitaron a un congreso internacional en Canadá. La Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. El que me coma vivirá por mí. En este banquete feliz participamos de la vida eterna y así nuestra existencia cotidiana se convierte en una misa prolongada. La Eucaristía es pan vivo entregado para la vida del mundo y sangre de la alianza derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, dice Pablo. La devoción a la Virgen es otro de sus pilares. Eso lo tengo muy grabado, que la primera reflexión fue sobre la Virgen y el canto del Magnificat, y ahí nos ponía a María como modelo, como ejemplo de una alabanza a Dios desde la pobreza, desde la sencillez, desde la humildad, desde la pequeñez. Son conmovedoras sus palabras ante Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Ahí donde hay una cruz, en el corazón de cada hijo suyo, está nuestra Madre. Madre, no nos olvides, no nos sueltes de tu mano. Y todos juntos, por 3 veces, te vamos a pedir: Madre,
ayúdanos a cuidar la vida. Él insiste también en el respeto muy grande por la piedad popular y por la piedad mariana, como un rasgo típico ciertamente de América y del catolicismo, e insiste también en el aspecto, en el carácter misionero de la fe. Se celebraron unas bodas en Caná y la madre de Jesús estaba allí y fue invitado Jesús con sus discípulos. Primero estaba la madre, como que estaba. Al final, en la cruz, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre. Entonces María, la mujer que está. El niño Jesús en el seno de la Virgen es para él imagen del no nacido, a quien hay que proteger por todos los medios. Hay una foto muy bonita que he visto estos días en la que él está dando un beso a un niño en el pie, en la rodilla, y a mí me parecía, de pronto me vino la imagen que tenemos cuando vamos a adorar al niño Jesús en Navidad y vamos a darle un beso. Él lo estaba haciendo así con un niño, con un bebé. El nuevo Papa es también un gran devoto de San José. Aquí, él mismo explica por qué. San José es justo. Y ese es su oficio, cuidar, hacerse cargo de eso que le vino inesperadamente, un hijo que él no había engendrado. Hacerse cargo de una mujer a la que amaba, no sabía que lo que estaba cuidando era la vida de la Iglesia naciente. El inicio del pontificado del Papa ha sido precisamente el día de San José, un día importante para la Iglesia y un día importante para la familia. Para la Iglesia, San José es el patrono de la Iglesia universal. Pues yo creo que el tema de la Iglesia, como decíamos antes, y por otro lado de la familia, va a estar muy presente en este pontificado. La familia, afirmaba el cardenal, ha de ser defendida contra leyes que pueden degradarla. Tomó una posición valiente contra el proyecto del gobierno argentino, que equiparaba el matrimonio con la unión entre homosexuales. Y por supuesto, es un gran defensor de la vida. Pueblo que cuida la vida es un sembrador de esperanza. Cuidar la vida de los niños y de los ancianos, las dos puntas de la vida. Un pueblo que no cuida a sus niños y a sus ancianos comenzó a ser un pueblo en decadencia. Cari fratelli cardinali, Defensa de la infancia y defensa de la ancianidad. Así animaba a los cardenales, algo entrados en años como él. La vecchiaia è, mi piace dirlo così, la sede della sapienza della vita. I vecchi hanno la sapienza di aver camminato la vita come quel vecchio Simeone, la vecchia Ana al Tempio. Doniamoli questa sapienza ai giovani, come il buon vino che con gli anni diventa più buono. Doniamoli ai giovani la sapienza della vita. El nuevo Papa rebosa don de gentes. Se le dan bien tanto los mayores como los jóvenes. Es sorprendente este diálogo que mantiene con un grupo de muchachos bonaerenses. Jesús pasó y nos dejó un mensaje, y un mensaje total, un mensaje radical. Jesús marcó una huella del principio al fin. Jesús no se prestó un ratito y después se borró. Jesús se prestó toda la vida, se entregó toda la vida, hasta la muerte. Pregunto, ¿esas son las huellas que ustedes quieren dejar? ¡Sí! Las huellas de la radicalidad, hasta el final, con toda el alma, con todo el corazón, con toda la vida. ¡Sí! ¿O quieren caminar cómodamente sobre una cinta transportadora, como una especie de desfile de modelos? ¿Qué quieren? ¿Caminar marcando huellas en la vida o hacer un desfile de modelos de jóvenes de la iglesia? Caminar en forma. Al nuevo Papa, sin duda, le gusta moverse, salir al encuentro de la gente. Él mismo dijo que Jesús es callejero. Jesús sale a encontrar a la gente. Jesús
es un buscador de gente. Vino a buscar, vino a encontrarnos. Jesús siempre fue callejero. Rara vez en el Evangelio lo vemos quieto. Encontrarse con Jesús trae alegría. Casi siempre interviene invitando a la Iglesia a salir de sí misma, a encontrarse con el mundo, a ponerse en camino, a ponerse en marcha o en movimiento, que son todas expresiones que nos hacen pensar en un Papa que quiere una Iglesia en estado de misión. Dejaría una pregunta, ¿no? ¿Cómo rezás? Sí, Padre, yo rezo, yo le pido a Dios, le doy gracias a Dios o a Jesús, pido ayuda. Nada más. Solamente pedir y dar gracias. Te pregunto sobre dos modos de oración. ¿Alabás a Dios? ¿Das alabanza a Dios porque es tan grande? Como lo hacemos en la misa, en el Sanctus de la misa. Pero eso, ¿con tu corazón lo haces cuando te pones en la presencia de Dios? La otra pregunta, ¿adorás a Dios? ¿Te anonadás frente a ese Dios grande y lo adorás porque es el único Dios? Para fortalecer la fe, que tu oración, además de ser pedigüeña, porque hay que ser muy pedigüeño, el católico es muy pedigüeño, además de ser pedigüeña y de ser agradecida, que tu oración sea alabadora y adoradora de Dios. A lo largo de su vida, el hoy Papa Francisco se ha expresado maravillosamente con gestos, además de con palabras y escritos. Lo hizo ya el Maestro, y como él, lava los pies a estas personas. Expresa así humildad, afán de servicio y solicitud por los pobres. El cardenal de Buenos Aires viajaba por la capital en autobús o en metro como uno más. Nunca quiso tener un chofer. En la época del terrorismo rechazó la escolta. Es una persona muy cercana, es una persona muy cercana a Dios y muy cercana a los hombres, que eso es lo propio de un pastor o lo que identifica a un pastor, ¿no? Cuando uno lee a San Pablo y describe el ideal de un pastor, pues se parece bastante a la persona que tenemos ahora mismo como Papa, ¿no? En Roma, recién elegido Papa, causó estupor al presentarse a pagar la factura de su residencia. Pues le hemos visto la foto pagando en la casa del clero donde se había hospedado antes del cónclave, o le hemos visto subiendo al autocar con los cardenales a la vuelta del Vaticano hacia la casa de Santa Marta, en lugar de ir en un coche oficial. Apareció de improviso en el hospital donde habían ingresado al cardenal Mejía. En una audiencia con más de 5.000 periodistas les dijo: ¿cómo querría una iglesia pobre y para los pobres? Y estos se fijaron enseguida en sus viejos zapatos. Io ricordo quel padre della Chiesa che lo definiva così. En esa línea de austeridad, pidió a los argentinos que no viajaran a su toma de posesión y dieran ese dinero a los pobres. En la recepción a los cardenales, besa a él la mano a los chinos. Se acerca al paralítico. Acepta y se pone la pulsera que le ofrece otro cardenal. Abraza a unos, atiende a todos, sonriente, acogedor. Es un hombre que se ríe mucho, que sonríe y se ríe a carcajadas porque tiene un gran sentido del humor. Es muy cercano a la gente y de su sentido del humor dan idea a estas imágenes. Que Dios las bendiga. Gracias, Padre. Y no le saquen el cuero a la gente. ¿No? Más grande el santo que usted. Sí, ¿vio? Y un día Felipe, que andaba haciendo esas cosas,
predicando y ocupándose de las cosas de la iglesia, dice la historia que Felipe tenía una cruz muy grande, tenía 7 hijas mujeres. No sé si es verdad, eso dice la historia. Pobrecito, bastante cruz tenía con eso, pero él seguía adelante. Hizo reír a la prensa mundial contando que algunos cardenales le pidieron que se llamase Clemente XV como venganza de Clemente XIV, que suprimió la Compañía de Jesús. Son incontables las anécdotas que muestran su cercanía al pueblo. Se cuentan muchísimas anécdotas, muchísimos casos, gente que lo conoce muy de cerca, de cómo siempre ha sido un sacerdote, el padre Jorge, y un obispo que ha querido seguirse llamando el padre Jorge, muy cercano a la gente, muy cerca de sus dolores, de sus alegrías, de sus preocupaciones. ¿Cuáles son los retos que esperan al Papa Francisco? Muchos, pero algunos los resumen en 2. La evangelización de una sociedad pagana o descristianizada y las reformas necesarias en la misma Iglesia. Y tendrá muy dentro las reglas de San Ignacio de Loyola para sentir con la Iglesia. Y en esas reglas, cuando habla de los problemas de la Iglesia y las cosas que no están bien, el consejo que da San Ignacio es que para arreglar las cosas, si van mal, incluso si en algunos dignatarios importantes de la Iglesia en comportamientos que no son evangélicos, lo que hay que hacer es ir a aquel que lo puede arreglar. Hay que ir a decírselo a aquel a que lo puede arreglar y no escandalizar a la gente menuda. Pues ahora que él tiene toda la potestad suprema de la Iglesia, seguro que lo tendrá muy presente y que atenderá además con mucha acogida y con una gran capacidad de escucha, pues todo lo que le llegue de los problemas de la Iglesia y tratará de arreglarlo. Se le pedía ya desde antes de saber quién iba a ser elegido, ya retos del próximo Papa, reformar la curia. Bueno, la curia, desde mi humilde punto de vista, es una parte de la Iglesia, importante, por supuesto, porque desde allí se gobierna, digamos, la Iglesia. Pero Iglesia somos todos los bautizados. Esa renovación de la Iglesia pueda llevar implícita la renovación de la curia, pero es una renovación a la que estamos llamados todos los que pertenecemos a la Iglesia. Y es una renovación que tiene que empezar por cada uno de nosotros, desde nuestro interior. Por tanto, ¿continuará algunas cosas? Claro, gracias a Dios, si no, no sería la Iglesia. ¿Cambiará cosas? Claro. Si no, no sería la Iglesia en la que Jesús dijo, el Espíritu será quien nos lleve la verdad completa. Yo espero sobre todo que el Papa nos siga introduciendo en la fe y nos ponga en un camino misionero. ¿Pero no será este un pontificado de transición pilotado por un Papa anciano y desanimado? ¿No es esa la señal que transmitió el Papa Francisco a los cardenales tras su elección? Parece que se propone nada menos que trasformar el mundo. Non cediamo mai al pessimismo, a quella amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno. Non cediamo al pessimismo e allo scoraggiamento. Abbiamo la ferma certezza che lo Spirito Santo dona alla Chiesa, con il suo soffio possente, il coraggio di perseverare e anche di cercare nuovi metodi di evangelizzazione per portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra.